Un ataque sin precedentes. Los derechos sociales y laborales. Los gobiernos se han aliado con la patronal. Los poderes económicos están aprovechando la crisis. Que fue generada por sus políticas. Para realizar todo tipo de recortes. Se trata de primar los beneficios empresariales. Y enriquecer a una minoría. Ofrecer a la mayoría de la población. Que somos nosotros y nosotras. Recortando los salarios. Precarizando el empleo. Aumentando el paro. Recortando las prestaciones sociales. Las pensiones y el gasto público en sanidad. Educación o servicios sociales. La reforma laboral y de negociación colectiva. Aprobada por decreto por el gobierno de Rajoy. Es un nuevo ataque en esta dirección, que se suma a las reformas. Aprobadas en años anteriores. No es un paso más. Un paso muy grande y agresivo. Es una reforma que da mucho más poder y capacidad de decisión al empresario. Y debilita a los trabajadores y trabajadoras. De forma barata, facilita el despido. Toma, rebaja la indemnización. Por despido improcedente. La reforma elimina los salarios de tramitación. La reforma habilita el despido. Objetivo en el sector público. La reforma elimina la autorización administrativa en los expedientes de regulación. La reforma debilita el derecho a la negociación colectiva. La reforma da prioridad absoluta Al convenio de empresa. Respecto al convenio sectorial. dice que las empresas No aplique los convenios. La reforma aumenta la flexibilidad laboral al gusto de la empresa. La reforma facilita la movilidad funcional. La movilidad geográfica. La modificación sustancial De las condiciones de trabajo. La reforma precariza. La contratación. Y subvenciona a las empresas. Se crean nuevos contratos precarios. Con despido gratuito en el primer año. Aurreko eta bezala, azken reforma honen helburua Lan baldintza apalagoak langilei onartaraztea da. Konponbide bakarra ezin da beti izan. Gure eskubideak zapuztea. ez dugun murrizketarik onartzen. Ez dugu sinesten bake sozialean. Rechazamos las políticas de recortes de gasto social. Que se vienen aprobando por las instituciones. Son injustas y antidemocráticas. Se atacan los servicios públicos, especialmente la educación. La sanidad y los servicios sociales. No solo no nos van a sacar de la crisis, sino la van a agravar. Denunciamos la política fiscal. se perdonan impuestos a quienes más tienen. No hay voluntad de perseguir el fraude fiscal. Se trata de una política fiscal totalmente injusta. Estamos en una situación muy grave. Tenemos que decir no. A la reforma laboral y de negociación colectiva. Así como reclamar los avances en los derechos laborales y sociales. Y unos servicios públicos de calidad. Por todo esto, hacemos un llamamiento A la huelga general en Euskal Herria. El 29 de marzo. Esta huelga general es un hito La clase trabajadora damos Y viene un cambio de las políticas. que se están llevando a cabo. en distintas partes de Europa. Vamos a la huelga el 29 de marzo. Es nuestro derecho. Es nuestra responsabilidad. Es el único camino. Martxoaren 29an greba egingo dugu. Gure eskubia da. Gure erantzukizuna eta bide bakarra. Bat egin gurekin.